Bueno, en este caso voy a explicar los siguientes dos canales de mi proyecto, que sería el canal de la hora y el que está relacionado a cambiar la hora. Vamos a ir enchufándolo y vamos a ver. Vale, primero que tenemos aquí, reloj sin RTC. ¿Por qué he especificado lo de sin RTC? Normalmente cuando se quiere incluir funciones de reloj en Arduino se utiliza un RTC, porque es más preciso que el reloj interno de Arduino y además disminuye el consumo de potencia de Arduino y aparte es más preciso y son bastante baratos los módulos RTC. Vale, en primer lugar voy a explicar las diferentes variables que vamos a utilizar en las funciones que voy a explicar a continuación. Están estas variables, que serían las unidades y las decenas de los minutos, horas y segundos. Lo he dividido en unidades y decenas porque es más cómodo para la hora de representar, como vemos aquí, porque aquí, por ejemplo, son dos variables independientes. Después, en el cronómetro, voy a explicar otro método que también es bastante cómodo de utilizar y no sería necesario utilizar una variable para decenas y otra para unidades. Bueno, pues como he dicho, estas serían las variables que vamos a utilizar para mostrar la hora, unidades y decenas, tanto de horas, minutos y segundos. Después tenemos aquí una variable contadora que luego especificaré para qué la vamos a utilizar, inicializada a 1. Obviamente el reloj lo he inicializado a 0 para cuando se enciende. Y aquí tenemos estas dos variables, que con estas dos variables lo que vamos a hacer es calcular los segundos que pasan. Vale, pues vamos con ello. La primera función que vamos a aplicar, en este caso, va a ser la función un segundo. En esta función lo que he hecho es contar los segundos que pasan. ¿Cómo lo he hecho? He establecido, bueno, con ayuda de la función mili. La función mili lo que hace es calcular los milisegundos que han transcurrido desde que se ha conectado a Arduino. Pues lo que hago es, en la variable tiempo 2 y tiempo 1 que la he llamado, la divido los milisegundos entre 1000. Eso quiere decir que habrá pasado un segundo. Claro, estas dos estaban inicializadas a 0. Cuando pasen 1000 milisegundos, pues será un segundo. Por tanto, va a ser diferente la variable tiempo 1 que estaba a 0 a la tiempo 2, que va a ser 1 al dividir entre 1000. Y una vez esto coincidan, pues volvemos a igualar la variable tiempo 2 a la 1, o sea, volveremos a poner en tiempo 2 un 0 y sumaremos 1 a la unidad de segundos. Este sería el mecanismo que he utilizado para hacer el conteo de segundos. Vale. Una vez tenemos esto, vamos a ver cómo podemos mostrar esta hora. Bueno, en primer lugar, es un método bastante sencillo el que he utilizado. Se entiende muy bien, a mi entender, a mi parecer, que sería cuando las unidades de segundos sean 10, pues las volvemos a establecer a 0 y sumamos 1 a las decenas. ¿Vale? De la misma forma, cuando las decenas de segundos sean 6, perdón, y la unidad de segundos 0, serían 60 segundos, por tanto deberíamos sumar un minuto. Pues de la misma forma que antes, las unidades y las decenas las volvemos a 0 y los minutos sumamos 1 en la unidad de los minutos. De esta misma manera que hemos hecho con los segundos, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los minutos. Y de la misma forma, vamos a hacerlo con la hora. La diferencia es que las horas, como sabemos, solo llegan hasta 24, no llegan hasta 60, como los minutos y segundos. Pues por tanto, igual aquí, cuando las unidades lleguen a 10, sumaremos 1 en las decenas. Y cuando las decenas sean 2 y la unidad es 4, o sea 24, las 00 serían las 00. Y además vemos aquí otras dos variables, un trocito de código que está relacionado ya con la fecha, que lo voy a explicar ya que estamos, que es lo que utilizo una variable booleana que ya explicaré luego el porqué. Pero básicamente la idea es que cuando sean las 24 horas se sume un día con la ayuda de esta variable. Y luego, para la hora de sumar los años, tenemos aquí otra variable booleana que cuando sean las 24 de diciembre, el día 31, se sume un año. Pero insisto, esto lo explicaremos luego más detenidamente con la función que está acordada con la fecha, relacionada a la fecha, mejor dicho. Vale.
Después tenemos aquí la función que me ayuda a mostrar la hora. Como ya dije, podemos utilizar muchas estas funciones de LCD Print porque mi proyecto lo muestra todo por la pantalla LCD, por tanto es algo que que uso muy frecuentemente. Establezco el cursor en una posición, el texto de arriba, reloj sin RTC. Después pongo el cursor en la línea de abajo. Los cursores están en los sitios que están, o sea, está en la posición 4.1, simplemente para centrarlo. Eso daría igual, podría estar en la 0.1 sin problema. Y pues mostramos las decenas de horas, unidades de horas, los dos puntitos, decenas y unidades de minutos, los dos puntos, y las decenas y unidades de segundos. Bastante intuitivo y sencillo. Vale. A continuación voy a explicar la función para cambiar la hora, que como ya hemos visto está funcionando el reloj, va bastante fino. Yo lo he llegado a tener encendido 3-4 horas y no he notado desfase. Bueno, vamos ahora con la función de cambio para cambiar la hora, que está en el canal 2. Y bueno, aquí tenemos la función de cambiar la hora. Las variables i y sw almacenamos la lectura, en el caso de i, del puerto analógico A1 de Arduino, y en el caso de sw de la variable botón, que es la que está asociada con el pulsador del joystick. Vale, aquí tenemos de nuevo las funciones del LCD, limpiamos la pantalla, ponemos el cursor y escribimos lo de cambio de hora. Y aquí está la variable contadora. La variable contadora que hemos inicializado, aquí está, que la hemos inicializado a 1. En este caso, cuando la variable sea 1, vamos a cambiar los minutos, y cuando sea 2, vamos a cambiar la hora. ¿Vale? Al pulsar otra vez, pues volveremos a los minutos. Solo tiene esos dos estados posibles, 1 y 2. ¿Para qué lo utilizamos? Pues primero con este if lo que hacemos es aumentar la variable contadora, que cuando pulsemos vamos a sumar 1 a la variable y un pequeño delay para que no haga varias lecturas, porque si no, por ejemplo, podría leerlo muy rápido y pasaría directamente a minuto otra vez y generaría algún problemilla. Vale, pues con la variable contadora y este switch tenemos el caso de que valga 1 y el caso de que valga 2. Después establecemos aquí abajo, para que no dé otros valores, que cuando sea 3, o sea, cuando pulsemos, ahora valdría 1, al pulsar valdría 2 y ahora valdría 3. Pero claro, aquí tenemos establecido que cuando sea 3 vuelva a ser 1, así que solo va a tomar dos valores, 1 y 0, o sea, 1 y 2, perdón. Vale, pues lo que hacemos es, mediante la lectura del eje Y en este caso, si le damos hacia arriba va a sumar, hacia abajo va a restar. Vale, vamos a ver primero así un poco, mostrar que funciona bien. Vale, y bueno, vamos con la explicación. Cuando en el eje Y lo hagamos hacia arriba, se va a sumar aquí un minuto, como vemos. Cuando vaya hacia abajo, aquí no hemos establecido lo de las decenas, que se sume, se establezca 0, porque ya al estar incluido en la otra función, como la otra función siempre la estaremos realizando en nuestro loop, como voy a mostrarlo. Como esa función siempre la vamos a estar realizando, la de contador de reloj y la de fecha, en este caso que la de fecha estaría aquí, al pulsar, de hora, en el botón 2, y siempre estaremos contando. Bueno, siempre vamos a estar haciendo esto de aquí, esto que acabo de explicar antes, el contador del reloj siempre está funcionando en nuestro loop. Vale, por tanto no sería necesario de nuevo incluir lo de que cuando las unidades sean 10 se establezca 0 y se sume 1 a las decenas, eso no es necesario. Sin embargo, en el reloj no hemos contemplado la posibilidad de que se resten los minutos. Por tanto, tendríamos que hacer aquí este pequeño trocito de código para solucionar ese problema. Porque claro, en un reloj tú no contemplas la posibilidad de que se resten. El tiempo siempre avanza. Bueno, pues lo dicho. Aquí no haría falta lo de las decenas, pero aquí sin embargo, cuando restamos los minutos, en el caso de que las decenas sean distintas de 0 y las unidades sean menos que 0, pues se va a restar 1 a las decenas y se va a establecer a 9. Que por ejemplo, aquí al bajar baje a 19. Si tuviera un 0,
Acaba de pasar un minuto, por eso ha cambiado a 20 sin que yo lo suba. Si aquí, por ejemplo, estuviera un 0 y un 9, que sería este caso, pues bajaría. O sea, no se activaría y nunca se va a poner negativo gracias a esto que tenemos aquí abajo y a esto. Vale, pues el caso específico de que sea distinto de 0, por ejemplo, el 19, por ejemplo, restaría una a las decenas. En el caso de que fuera el 0,9, el minuto 9, no restaría una a las decenas, como podemos ver aquí. Simplemente cuando sean las unidades menos de 0, las unidades vuelven a 0, porque nunca queremos unas unidades negativas, y restamos una a las decenas. En caso de que sea distinto de 0, como he dicho aquí antes, pues restaremos las decenas y tendremos un 9 en las unidades. Y después aquí de nuevo, pues el mostrarlo por nuestro módulo LCD. De la misma forma para la hora. Es el mismo código. Básicamente funciona de la misma manera, solo que al tener un 2 en la variable contador en este caso, pues de la misma forma funciona. Subimos y bajamos. Controlado todo por el joystick. Vale. Por último aquí, de nuevo, volvemos a mostrarlo todo por la pantalla, y el final de este trocito de código de cambiar la hora sería esto que he dicho antes. La variable contadora, cuando sea 3, la establecemos a 1 y un pequeño delay, porque si no, siempre que se haga un limpiar la pantalla en una función, si no hay un delay, pues básicamente lo que va a pasar es que no lo vamos a ver bien en nuestra pantalla, no se va a reflejar de forma correcta. Y para comprobar que funciona, pues vamos a poner, yo qué sé, una hora concreta, 6 en la hora y minuto, vamos a ponerlo a, no sé, a 23, por ejemplo. Y si volvemos a nuestro canal 1 de mostrar la hora, pues vemos que son las 6, justo ha cambiado ahí 24, pero estaba las 6:23. Bueno, vamos ahora con el cronómetro. Bueno, por último, para acabar con el tema de la hora, voy a explicar la función cronómetro. La función cronómetro tiene aquí varias variables, que sería una correspondiente a la hora, otra a los minutos, otra a los segundos, a las décimas, que es lo que vemos en la pantalla LCD entre paréntesis, una para almacenar los milisegundos, y la variable booleana crono, que la vamos a establecer como falsa. La otra, todo la inicializamos a 0. La variable booleana es la primera, creo, que voy a explicar, así que vamos a hacerle un poquito más de énfasis. Y son variables que toman dos valores, el valor verdadero y el valor falso. Vale. En mi caso, este sería el código correspondiente a cuando se recibe una señal del mando, que ya está explicado en el vídeo de los infrarrojos y que ya nos centraremos más tarde en ella. Ahora vamos a ir a la función del cronómetro. Vale. Yo establezco que la función booleana se vuelva como verdadera al pulsar EQ, que sería mi botón de reset. Si está corriendo el cronómetro, pulsamos EQ y se establece a 0. Como podemos ver, se vuelve a 0. Vale, vamos a dejarlo funcionar para que se vea el funcionamiento. Y al pulsar pararemos y al volver a pulsar seguiremos. Pero bueno, eso vamos a ver ahora el por qué. Funciona así. Aquí, como he dicho, al recibir se vuelve verdadera. Al recibir el valor EQ, toma un valor verdadero y reseteamos, lo volvemos todo a 0 y limpiamos la pantalla de lo que hubiera antes y la volvemos a poner falsa. Las variables booleanas son bastante útiles para estas cosas. Por ejemplo, para un pulsador es muy útil porque podemos hacer que se vuelva verdadera al pulsar y después al final de ese trocito, después de ese if, que vuelva a ser falsa. Vale. Y vamos con el grueso del cronómetro, lo importante. En la variable milisegundos establecemos los milisegundos que han transcurrido. Y aquí tenemos otra cosa nueva, que sería este porcentaje, que sería resto. Vale, ¿cómo se leería esto? Si los milisegundos, al dividirlo entre 100 dan 0, sería una décima. Vale. Esto lo que hace es el resto. O sea, dividimos en este caso los milisegundos entre 100 y cuando sea 0, sumaremos una a las décimas, que sería lo de entre paréntesis. Vale, y ahora lo que he explicado antes. No, perdón, eso está... Primero voy a explicar esto. Vale, se suman las décimas. Si las décimas son 10, las volvemos a tener a 0
y sumamos 1 a los segundos. De la misma forma, cuando los segundos sean 60, volvemos a ponerlo a 0 y sumamos los minutos. El funcionamiento es muy similar al del reloj que ya he explicado antes. Vale. Y después aquí tenemos esto de aquí. Con este trocito de aquí podríamos, por ejemplo, en el reloj habernos ahorrado el poner las decenas. Sería otro método de hacerlo. En vez de representar unidades y decenas, podemos representar solo las unidades, por así decirlo, y establecer un 0 cuando sean menores de 10. O sea, por ejemplo, en este caso las horas, cuando sean menos de 10 vamos a poner un 0. Las horas, en este caso, bueno, vamos a hacerlo con los segundos, que lo estamos viendo, es más fácil. Por ejemplo, los segundos van subiendo, mientras aquí ahora nos está mostrando las dos cosas, o sea, las decenas y las unidades, porque la variable asociada a los segundos ahora tiene un valor de 36, 37, 38 y así. Si, por ejemplo, fueran menos de 10, por ejemplo, no sé, 8, pondría aquí un 0, que sería este trocito de código, que igual que lo tenemos para la hora, lo tenemos para los segundos a continuación y para los minutos. Vale, o sea, esto sería como un método para ahorrarnos el usar otra variable para las decenas. Vale, pero luego sería... es diferente, mejor dicho. Vale, y aquí simplemente pues mostramos lo que está corriendo de los milisegundos. Por último, la otra parte importante del cronómetro, que sería esta de aquí, hacemos una lectura del pulsador que tenemos aquí, el pulsador del joystick, y hacemos que cuando esté a un nivel bajo, o sea, cuando pulsemos, un pequeño delay, y mientras esté el botón en alto. Este código lo que hace es que una vez pulsamos haga lo contrario, por así decirlo. Me explico. Si está parado y pulsamos, vuelve a funcionar, o sea, vuelve a correr el cronómetro, y por el contrario, si está corriendo y pulsamos, espera. Esto lo hemos hecho con un while, mientras el botón, porque ahora mismo, por ejemplo, al pulsarlo, lo ponemos a low, y mientras está en high, pues hacemos una función u otra. Vale. ¿Por qué no ponemos, por ejemplo, aquí el SW, la variable? Porque lo que hacemos es leerlo solo una vez. Si pusiéramos la variable SW, en esa variable estamos almacenando la lectura constante. Aquí lo que hacemos es lo leemos en una ocasión, y si está a nivel bajo, que al pulsar, nos quedamos aquí. ¿Por qué nos quedamos en este while? Si aquí estamos en low y luego aquí en high, porque al soltar volvemos a estar en high, y mientras esté, o sea, mientras no volvamos a pulsar, pues se va a parar, básicamente.